Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Se ve la pantalla, ¿no? Ya, vamos a iniciar con tejido nervioso, vamos a continuar después con tejido muscular y posteriormente vamos a ver si nos da hoy el tiempo para ver sanguíneo. Yo creo que sí, ¿ya? Bueno, voy a poner el puntero láser. Bueno, vamos a iniciar con sistema nervioso. Como todo tejido, va a estar compuesto tanto por células, ya como matriz extracelular. Pero a diferencia de estas, ya, en vez de tener matriz, vamos a ver células de sostén. Células que le van a dar nutrición, soporte, todo lo que hace la matriz extracelular, lo van a hacer estas células de sostén. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que ver una división anatómica y una división fisiológica o funcional. La anatómica la dividimos en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está conformado, uno, por el encéfalo, dos, la médula espinal. El encéfalo a su vez se divide en cerebro, cerebelo y el famoso tronco encefálico. Me permiten un momento. Ahora sí, continuamos. Entonces, como se te decía, tenemos un cerebro, un cerebelo y un tronco encefálico. El tronco encefálico a su vez se va a dividir en lo que es el mesencéfalo, puente y en el bulbo. El sistema nervioso periférico, en cambio, va a formarse lo que son los nervios craneales, los nervios espinales y periféricos. ¿Ya? Dentro de aquí tenemos a los ganglios nerviosos. ¿Ya? Ahora, funcionalmente, vamos a tomar dos sistemas en referencia, ¿ya? El sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático ya es de control ya es voluntario, es consciente, ¿ya? Este es involuntario. Inconsciente. Ya nosotros no lo percibimos, no lo sentimos. Por ende, estos sistemas van a tener una función muy importante, ¿no? Al uno ser consciente, el otro al ser inconsciente. Ya, al uno al ser de control voluntario y el otro de ser control involuntario, ¿no? Tanto en la inervación de vísceras como en el movimiento y demás. Entonces, el sistema nervioso somático, a su vez, ¿ya? Tiene dos sistemas, ¿ya? Uno sensitivo y uno motor. Ya el motor, por eso está acá, ¿no? Miren, sistema nervioso periférico, digo, sistema somático de control voluntario, va a inervar a todos los músculos y le va a permitir y les va a decir, contráiganse. En cambio, el sistema sensitivo va a sentir todas las sensaciones, todos los estímulos que recibamos del exterior. Entonces, aquí tenemos lo que es el sistema nervioso sensitivo, que es parte del somático, pero este sistema nervioso somático sensitivo, ya, al ser sensitivo va a ser aferente, es decir, que va a permitir las conexiones desde el contacto con el estímulo hacia el sistema nervioso y vamos a tener una percepción de ese dolor. Nosotros podemos caernos y golpearnos. Eso va a generar una sensación de dolor. Ya ese dolor lo vamos a percibir. Ya lo mismo que nos pinchemos con una aguja, etcétera, nos quememos en una vela, ya va a ser lo mismo. Ya va a haber esa sensación de dolor. Pero ya en el sistema nervioso autónomo,
esto no ocurre. No hay sensación de dolor. ¿Ya? Puede que el estímulo esté ahí, pero nosotros no lo vamos a sentir. ¿Por qué? Porque es inconsciente. No lo tenemos nosotros presente. Y como no lo tenemos presente, pues lo que se genera es que no haya esa sensación de dolor. Entonces, este es de control involuntario y además es inconsciente. Ya no sentimos dolor. ¿Ya? Y se encarga de las funciones autónomas principales, como tenemos la filtración del riñón, las secreciones del páncreas, el corazón, ¿no? Y a su vez, este sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico, ya ambos con funciones muy específicas. Ya, por ejemplo, el sistema nervioso simpático en el corazón va a ser el que aumente la frecuencia cardíaca, ya va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, ya la va a disminuir. Ya es así como hay una contrarregulación, ya, de estas funciones, ya. Pero nosotros no le podemos decir corazón parate, no se puede. Entonces, como no se puede disminuir o aumentar la intensidad del estímulo, este es de control involuntario, ya. Aquí tenemos un esquemita: el sistema nervioso somático, control voluntario, involuntario, sensitivo aferente, motora eferente, ¿ya? Tenemos el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico. Las neuronas, ¿ya? Son la unidad estructural y funcional de todo sistema nervioso, ¿ya? Entonces, sus componentes son dos principalmente: el soma, ¿ya? O el cuerpo neuronal, ¿ya? Y tenemos unas prolongaciones, que son las dendritas y los axones, ¿ya? Los somas neuronales también se llama lo que se llama pericardio, ¿ya? Es esta parte de acá, esto de acá. Este es el pericardio, todo esto de acá, eso de ahí, ¿ya? Eso de ahí en especial, ¿ya? Tiene abundantes retículos endoplasmáticos rugosos, y dentro de los retículos endoplasmáticos rugosos encontramos así unas granulaciones que se llaman ribosomas. Esos ribosomas se encargan de una función: síntesis de proteínas. Esa síntesis de proteínas, ya, es lo que permite, ya, la funcionalidad de esta neurona. Tenemos los famosos corpúsculos de Niels, ya, que prácticamente son estos, ya, pero en la neurona, ya, prácticamente son los retículos endoplasmáticos rugosos, ya, en el cuerpo neuronal. Luego tenemos las mitocondrias, ribosomas libres, que son los corpúsculos de Niels, prácticamente el retículo endoplasmático rugoso, ya. Tenemos el aparato de Golgi, ya, aparatos de Golgi y el cono axónico. Dentro de esta zona vamos a encontrar otras zonas más, ¿ya? Tenemos acá uno que es el cono axónico, es el segmento donde está iniciando prácticamente el cuerpo neuronal, pero después hay una zona que se angosta, ¿ya? Esa zona se llama segmento inicial. Dentro de ese segmento inicial hay otra subzona que se llama la zona de gatillo, ¿ya? Que es donde se forma o inicia la transmisión del impulso nervioso. Pregunta examen. ¿Ya dónde inicia la transmisión del impulso nervioso? Segmento inicial, la zona de gatillo. ¿Ya? Y desde ahí va a iniciar lo que se llama ya el axón. Y el axón es todo esto de acá, eso de amarillo, es una prolongación. Las dendritas, ¿qué son? Evaginaciones citoplasmáticas, ¿ya? Evaginaciones citoplasmáticas de esta célula, por así decirlo, miren cómo se prolonga y forma estas ramificaciones como si fuera un árbol. ¿Qué permiten estas dendritas? La comunicación con otras neuronas o con otros axones, ¿ya? Tenemos también que esta prolongación posterior grande, que después se subramifica, son los axones, ¿ya? ¿Qué es un axón? Es una prolongación, una evaginación grande, larga, ya puede llegar de los 0,5 metros hasta 2 metros como máximo, ¿ya? 2 metros de longitud puede tener el axón de una sola neurona. Ojo con ese detalle, ¿ya?
Y desde aquí, miren, se prolonga y al final tiene unas evaginaciones y como unas dilataciones, ¿ya? Eso es el axón. Ahora, el axón a su alrededor tiene un componente que acelera la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Se llama las vainas de mielina. Una neurona, a más mielina tenga, más fácilmente va a transmitir el impulso nervioso. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Más transmite el impulso nervioso, mayor velocidad. ¿Por qué? Porque esta vaina de mielina actúa como un aislante eléctrico. ¿Ya? Y la neurona prácticamente manda un impulso nervioso, que es electricidad, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el impulso nervioso? Salta y salta. Y por eso se transmite más rápido. Si un impulso tendría que transmitirse, tendría que ingresar sodio, salir potasio, ingresar sodio, salir potasio, ingresar sodio, salir potasio y así sucesivamente. Y eso demora más que hacer esta simple conducción. Ya a esta se llama conducción saltatoria, lo vamos a ver de un momento. Entonces tenemos aquí la vaina de mielina que acelera la velocidad de los impulsos nerviosos. Nada más quiero que se queden con eso. Acelera la velocidad. Pero hay zonas entre medio que no tienen mielina, ¿ya? Que no tienen mielina. Esas, ¿ya? Son los famosos nódulos de Ranvier. Son zonas del axón amielínicas, ¿ya? Que no tienen mielina o que carecen de mielina, ¿ya? Eso con lo que es. Y luego vamos a ver qué es la placa motora terminal. Eso lo vamos a ver en músculo, ¿ya? Entonces tenemos esas dos estructuras, ¿no? Esas son las estructuras de la neurona. ¿Hay alguna duda, pregunta hasta acá? Vamos a continuar entonces. ¿Cómo se clasifican las neuronas? En base a estas evaginaciones que tiene, nosotros vamos a clasificar estas neuronas en sensitivas, motoras e interneuronas. ¿Ya? Las sensitivas son las que llevan los impulsos nerviosos desde, ¿ya? Donde está el receptor, prácticamente donde se recibió el estímulo, hacia el sistema nervioso central. Y las motoras desde el sistema nervioso central hacia una célula efectora, ¿ya? Es lo que hace la motora. ¿Y qué hace la interneurona? Conecta estas dos, ¿ya? Y esas dos están interconectadas entre sí, ¿ya? Ojo con ese detalle. Esas son las funciones, ¿ya? Ahora, ¿qué células son efectoras? ¿Ya? ¿Qué células son efectoras? Vamos a anotar acá. ¿Qué células son efectoras? Las células musculares lisas, ¿ya? Están las glándulas, ¿ya? Y las células musculares esqueléticas también, ¿no? Son células efectoras. Ahora, tenemos que la transmisión de un estímulo desde su receptor al sistema nervioso central o al órgano al que va a llegar se llama aferencia, ¿ya? Cuando el estímulo impulso o el impulso nervioso va desde su receptor hasta su órgano, prácticamente, o hasta la estructura donde tiene que llegar. Donde está llegando es aferente. Lo que está saliendo es eferente, ¿ya? Y las interneuronas pues van a permitir una comunicación entre estas dos, pero estas se caracterizan por tener gran cantidad de vaginaciones, ya muchas evaginaciones. Ahora, las neuronas, a su vez, por su evagina, esta es por su función, ¿no? Miren, por su función que nosotros vamos a clasificar a estas neuronas, ¿ya? En base a lo que cumplen. Pero ya en base a las prolongaciones que tienen, nosotros la vamos a clasificar en multipolares, bipolares y pseudounipolares, ¿ya? ¿Qué son las multipolares? ¿Ya? Las multipolares prácticamente son las que tienen
dendritas y axones. Lo que hemos visto, ¿ya? Y están conectadas unas con otras, miren. Tiene dendritas y tiene su axón. Esa es una multipolar. Generalmente son neuronas que son neuronas motoras, ¿no? Que conectan el sistema nervioso con el músculo, ¿ya? Entonces, eso con las multipolares, están en casi todo el cuerpo, ¿ya? Las bipolares, en cambio, es cuando tienes prácticamente dos axones, miren. Dos prolongaciones de uno, miren. De uno nacen dos, miren. Así. Y prolongaciones, prácticamente. ¿Ya? O acá, miren, de otra independiente. Esta es una bipolar, por ejemplo. Tiene dos axones independientes. ¿Ya? Y así. ¿Dónde encontramos estas neuronas bipolares? ¿Ya? En los órganos de los sentidos. ¿Ya? Vista, por ejemplo, en los órganos especiales, ¿no? Vista, olfato, por ejemplo, ¿dónde es el origen real del nervio óptico? Células bipolares de la retina, ¿ya? ¿Dónde es el origen real del nervio olfatorio? Células bipolares del olfato, ¿ya? Entonces son las que pertenecen a los órganos de los sentidos. Y tenemos las pseudounipolares. Las pseudounipolares, ¿ya? Tienen están en los ganglios nerviosos, más que todo, ¿ya? Y esas pseudounipolares es cuando solo tiene una prolongación que se divide en dos, lo que ya hemos visto, ¿no? Pseudounipolares. Ya esas pseudounipolares generalmente son neuronas sensitivas que están en los ganglios nerviosos. Un ganglio nervioso, recuerden, por ejemplo, en la médula espinal, tenemos anteriores que son un poco más anchas y estas que son un poco más delgadas y más largas, ¿ya? Acá tenemos la médula espinal, ya lo vamos a dejar así rapidito, surco posterior lateral, y vamos a tener una raíz nerviosa y otra raíz anterior y otra raíz posterior. En la raíz posterior está un ganglio, ¿ya? Y de aquí se forma un nervio raquídeo. Esto es lo que han visto en anatomía para ver plexos, ¿no ve? ¿Ya? Eso de ahí se va a volver a dividir después en otras ramas y demás, ¿ya? Esta es una raíz de un nervio. Vamos a dibujar ahí. Estas neuronas que se encuentran en este ganglio, ¿ya? Van a ser así. ¿Cómo? Van a tener su cuerpito, su núcleo. Vamos a dibujar ahí su núcleo. Y se va a dividir en dos. Vamos a volver a dibujar. Para dividir en dos, ¿ya? Acá dentro va a estar el ganglio, aquí de rojo del ganglio, ¿ya? Y esto va a conectar la estructura, ¿ya? Al receptor, por ejemplo, podemos decir que hay un receptor en la piel, por ejemplo, ¿ya? Y esto lo va a llevar hasta el sistema nervioso central, digamos, ¿ya? El sistema nervioso central. De esa manera, por eso es que estas neuronas pseudounipolares tienen que ser de los ganglios sensitivos, ¿ya? Van a emitir una prolongación que va a traer la información y luego la va a llevar hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Con un solo axón, y este de acá, un solo axón. Por eso son pseudounipolares, ¿ya? Luego tenemos otras, miren, que son neuronas de integración, las células piramidales, interneuronas, las células de Purkinje, que tienen gran ramificación, ¿no? Imagínense esta de acá. Miren, un axón y dendritas a miércoles, y acá el axón, ¿no? Miren, aquí un axón, dendritas, este de acá una normal. Y aquí una piramidal, que es por la forma que tiene, por eso le han dado una pirámide, ¿ya? Y la forma que tiene su núcleo, pero miren las ramificaciones largas que tiene. Esta generalmente es una célula motora, generalmente. Ya tenemos las células de Baines, que lo vamos a ver en corteza motora primaria, ¿ya? Es una de las más. Ahora, también vamos a ver que las neuronas se van a organizar en pequeñas células, ¿ya?
que las vamos a llamar, pues así lo vamos a ir viendo, digamos que un nervio, ya este es un nervio, va a estar conformado uno por fibras nerviosas, ¿ya? Entonces, una fibra, ¿cómo está conformada? Por axones. ¿Cómo va entonces? Axones, fibra nerviosa y al final un nervio. Un conjunto de fibras me va a formar un nervio. ¿Cómo defino un nervio? Conjunto de fibras nerviosas. Ya. Entonces, quiero que vayamos viendo esto. Ya todo esto de acá es una fibra nerviosa, ya un nervio. Ese nervio ya va a estar envuelta por un tejido conectivo que se llama epineuro, ya tejido conjuntivo que generalmente es denso y regular y que ya en el endoneuro se hace laxo, ya. Pero en el epineuro ya es tejido conectivo denso, irregular. Tenemos al nervio que va a estar rodeado por un tejido conjuntivo que es el epineuro. Luego tenemos al perineuro que rodea a estos de acá. Miren, estos de rojitos son fibras. Ya, todo esto de acá es una fibra nerviosa. Ya, ¿y qué es una fibra? Conjunto de axones. Ahí están los axones. Entonces, ahora si nosotros sacamos una pequeña prolongación, miren, de axón, vamos a ver esto de acá. ¿Ya? Vamos a ver esto de aquí. ¿Ya? Aquí miren, es una fibra nerviosa amielínica y esta es una fibra nerviosa mielínica. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que esta tiene una velocidad mayor de transmisión del impulso que esta de acá. ¿Ya? Entonces, acá ya vamos viendo del endoneuro. ¿Quedó alguna duda, pregunta sobre esto de acá? ¿O seguimos? Esto es lo que había explicado, ¿no? De las neuronas, ¿no? Su raíz dorsal, en este caso, acá el ganglio, y aquí tendría que estar neuronas pseudounipolares. Ahora vamos a la sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? En sí es la unión especializada entre neuronas, ¿ya? Y es un espacio prácticamente. Está compuesta por una neurona presináptica, una posináptica y en el medio una hendidura sináptica. Tres cosas, ¿ya? Entonces, esa hendidura sináptica es un pequeño espacio de 20 hasta 50 micras de espacio, sumamente pequeño, ¿ya? Y hendidura, neurona posináptica, neurona presináptica, ¿no? Tres, cuatro componentes. Y por su forma, ¿ya? La sinapsis se va a clasificar en axodendrítica, cuando un axón con dendritas, axosomática y axoaxónica, ¿ya? Entonces ya vamos viendo ahí cuáles son las pequeñas diferencias. Pero hay otros tipos en base al mecanismo de conducción, a cómo conduce un estímulo nervioso. Y aquí tenemos dos tipos de sinapsis, sinapsis química y sinapsis eléctrica. La sinapsis química, quiero que vean aquí una neurona presináptica, ¿ya? Utiliza el calcio ingresa, se liberan vesículas y estas vesículas liberan una sustancia que se llama neurotransmisor. Ese neurotransmisor libera moléculas que se unen a un receptor y se genera una respuesta. ¿Ya? Es decir, la transmisión del estímulo nervioso acá es por medio de un neurotransmisor. Ahora quiero que veamos la sinapsis eléctrica. Ahora, por si acaso acá, la transmisión del impulso nervioso es en una sola dirección, es unidireccional, ¿ya? O bien sube o bien baja. En la sinapsis eléctrica, ¿ya? Igual hay una neurona presináptica, pero igual hay una posináptica, igual hay la hendidura presináptica, tres componentes. La diferencia está en que el tipo de unión que va a tener. El otro comunicaba a través de neurotransmisores, ¿no ve? Este no, este va a través de las famosas uniones GABA, ¿ya? Estas uniones forman canales, ¿ya? O uniones comunicantes, podemos decir, a estas uniones, ¿no? Uniones GAP, uniones nexo, ¿no? Que formaban los hemiconductos, ¿se acuerdan? Hemos visto en epitelio, ya algo así eran los hemiconductos, ya de esa manera.
Y así es como se forma un espacio y por ahí van a transmitirse que iones, moléculas pequeñas que van a transmitir el impulso nervioso, ¿ya? Y así es como se genera un potencial de acción que es la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra. ¿Cuál es la diferencia? El uno utiliza neurotransmisor y es unidireccional. Este, ya, utiliza sinapsis, uniones, ya, por la que van iones y moléculas, ya, pero que es bidireccional, puede ir en ambas direcciones. Es la diferencia entre las dos, ¿ya? Ojo con ese detalle. Aquí tenemos sinapsis químicas también, ¿no? Que neurotransmisores o sustancias que son excitadoras, la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, y las inhibidoras del sistema nervioso central, que es la glicina y el GABA, ¿ya? Es por eso que cuando hay personas que están en estado de ansiedad completa y los fármacos en sí estimulan, digamos, hacen que haya más GABA prácticamente, hace que se inhiba su recaptación, su eliminación, y eso hace que pues aumente en concentración y se inhiba. A cambio, la acetilcolina, la adrenalina y la noradrenalina lo que hacen es aumentar. Ahora, la serotonina es un caso muy importante, es un neurotransmisor que da la sensación de felicidad, por eso se le llamó la hormona de la felicidad, ¿ya? Da ese estado de plenitud. Cuando hay esta serotonina en el sistema nervioso central, estamos felices. Y ahí así es como en realidad ocurre una sinapsis. En este caso, miren, es una sinapsis, bueno, está más que ser una transmisión por impulsos nerviosos, es por canales, por ende es una sinapsis química, ¿ya? Entonces, quiero que veamos acá, este es el transporte axonal, ¿ya? Es decir, por los axones, cómo se transmite el impulso nervioso, ¿ya? Hay un transporte que es anterógrado, que va desde el soma neuronal hacia la periferia, por el axón, y uno retrógrado, que es desde el axón terminal, ya, hacia el cuerpo, las dendritas o hacia el soma neuronal, ¿ya? Entonces, aquí actúan moléculas como la cinesina y la dineína. Lo mismo ocurre esto en retículo endoplasmático liso y rugoso, ¿ya? Otra cosa es la velocidad de desplazamiento. El sistema de transporte lento ocurre, ¿ya? En neuronas, ¿ya? Amielínicas, que no tienen mielina. Y el transporte rápido ocurre en neuronas mielínicas, ¿ya? Desde el soma al botón terminal, es el transporte lento, ¿ya? Se dice que, miren, va de 0,2 milímetros a 4 milímetros por día y es anterógrado. A cambio, el sistema de transporte rápido va de 20 milímetros a 400 milímetros por día. Puede ser anterógrado y retrógrado. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo es que se forma un impulso nervioso, ¿ya? El impulso nervioso prácticamente es lo que se llama un potencial de acción de una neurona. Son cambios en el voltaje de la membrana neuronal, ¿ya? Y ese voltaje pasa de positivo a negativo, es por así decirlo, esa transmisión de ese voltaje eléctrico, prácticamente, esos cambios de voltaje que hay en la membrana, esas cargas de energía que se van transmitiendo a través de las neuronas. Tiene, se dice, 3 fases, ¿ya? Algunos añaden una cuarta, ¿ya? Que es una hiperrepolarización, pero nosotros vamos a manejar 3 para fines prácticos. Tenemos la despolarización, la repolarización y el potencial de membrana en reposo, ¿ya? Vamos a iniciar con el potencial de membrana en reposo. Es como una neurona está normalmente, que es un estado negativo, ¿ya? Vamos a dibujar que este es el axón y en el interior este está negativo, ¿ya? Tiene menos 50 a menos 90 milivoltios y como término medio, menos 70 milivoltios.
Ahora, ¿por qué se da este estado? Por una bomba, ¿ya? Que se llama la bomba sodio-potasio ATPase, ¿ya? Saca 3 sodios, ya mete 3 sodios al interior y saca 2 potasios, y así es como va equilibrando este voltaje, ¿ya? Pero quiero que veamos esto. Eso es en el estado de membrana en reposo, hace que pues esté en potencial negativo, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando queremos que se transmita un impulso nervioso? De estar en el interior negativo, 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 mira acá negativo, 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 tiene que ser positivo y ocurre la despolarización, que es el ingreso del sodio, ¿ya? Ingresan 3 moléculas de sodio, por así decirlo, ¿ya? Ingresan 3 sodios o ingresan más sodios, todos los canales de sodio se abren e ingresa sodio. Cuando ingresa sodio va a cambiar el estado de potencial de la neurona, digamos, ya no va a ser negativo, sino que se va a hacer positivo. Esa es la despolarización, el ingreso del sodio hacia el interior de la célula cambiando su voltaje. Luego está la repolarización, que en sí lo que va a hacer, al hacerse este positivo, el interior de la membrana tiene que compensar de alguna manera para tratar de revertir. ¿Qué va a hacer? Va a sacar potasios. Y los potasios son positivos para mantener ese estado electronegativo o mantener ese estado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ingresa sodio, despolarización, y repolarización es la salida del potasio para restablecer esa carga o ese voltaje. Y así va ocurriendo. Aquí ingresa sodio, este interior se hace positivo, eso es despolarización. ¿Qué pasa? Luego sale potasio y este potasio vuelve a estar un poco más negativo y se restablece la membrana o el potencial de membrana en reposo, pero se va transmitiendo la carga eléctrica uno a otro, ¿ya? Ese es el impulso nervioso. Ahora, aquí había dibujado un axón, ¿ya? Lo que es en azul es el axón, lo que es de rojo es la mielina. ¿Qué es lo que pasa con la transmisión del impulso nervioso? Tendría que sufrir una, a ver, lo voy a alargar un poquito lo azul, ¿ya? En una neurona que es amielínica, ¿ya qué tiene que pasar cuando no hay mielina? El sodio tiene que ingresar hacia aquí, ¿no ve? Que el estado es negativo. El sodio tiene que ingresar, el potasio tiene que salir, ¿ya? Aquí ingresa el sodio, el potasio y así sucesivamente. Cada trecho tiene que suceder esto, por lo que a la neurona le toma más tiempo la transmisión de la velocidad del estímulo, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa en una neurona que es mielínica? En una mielínica, aquí nomás tiene que ingresar el sodio y salir el potasio en esta región, pero después la vaina de mielina actúa como un aislante eléctrico, como una cinta aislante, ¿no ven? Los cables. ¿Y qué es lo que pasa? Transmite de esta manera el impulso nervioso entre nódulos de Rambier. Entonces, aquí me pregunta de examen, la conducción saltatoria del impulso nervioso ocurre entre nódulos de Rambier. Pero ¿por qué ocurren los nódulos de Rambier? Es facilito decir, ¿no? La transmisión del impulso nervioso solo ocurre entre nódulos de Rambier. ¿Por qué? Porque es que en la mielina no hay ingreso de sodio, porque es un aislante eléctrico. Porque para que este sodio entre, jóvenes, en la célula hay canales de sodio, canales de potasio que permiten su entrada o su salida. Miren estos canales, ¿ya? Esos canales hay en el interior de la neurona, ¿ya? Eso en una fibra nerviosa, digamos, ¿no? Pero en la vaina de mielina no existen esos canales. O sea, en la vaina de mielina no hay canales de sodio, canales de potasio. Es por eso que el impulso nervioso no puede ser transmitido a través de la mielina. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? El impulso tiene que saltar y tiene que ocurrir entre nódulos de Rambier, porque el nódulo de Rambier que hemos dicho que son zonas amielínicas. Y en este estado, aquí,
en esta sección sí puede ocurrir el intercambio. Por eso es que la conducción saltatoria va entre nódulos de Ramby, ¿ya? Entre zonas amielínicas. Ojo, pregunta de examen esta. La conducción saltatoria se da entre nódulos de Ramby, ¿ya? Ahora, si tenemos las neurobles, ya hemos visto primero las neuronas, ahora vamos a ver las neurobles, que son las células de sostén de las neuronas. Hay muchos tipos, hay la glía central y hay la glía periférica, ¿ya? La glía central está conformada por lo que son los astrocitos, los oligodendrocitos. ¿Por qué le digo glía central? Porque son las células que están en el sistema nervioso central. Ya son 4, son los astrocitos, oligodendrocitos, microglia y los ependimocitos, ¿ya? Acá, ependimocitos. Estos ya van a ser de diferentes y van a cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, vamos a iniciar con los oligodendrocitos. Son los que producen la mielina a nivel del sistema nervioso central y son estos de azules. Quiero que vean que tienen pequeñas prolongaciones. Esas prolongaciones se dice que pueden llegar hasta a 20 neuronas, ¿ya? A 20 neuronas del sistema nervioso central. La microglia son células fagocíticas del sistema nervioso central, son macrófagos, ya a ese nivel. Y los ependimocitos son células que recubren cavidades. Por ejemplo, están revistiendo la médula espinal, ya en su conducto en el medio, los ventrículos del sistema nervioso central, los ventrículos laterales, el tercer y el cuarto ventrículo del sistema nervioso central, que es un espacio dentro del sistema nervioso central por donde circula el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Entonces, ahí eso tenemos que tomar en cuenta que es una célula que los reviste. Pero, ¿qué más? Ya, los ependimocitos, ¿ya? Lo que hacen, ¿ya? Se diferencian en unas células, ¿ya? Es decir, sufren cambios, y esas células son los tanitocitos, son células que tienen cilios, ¿ya? Tienen prolongaciones, ¿ya? Son células ependimarias modificadas que tienen cilios, que absorben, por así decir, producen líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Producen el líquido cefalorraquídeo, ya estos tanitocitos, a nivel del sistema nervioso central. Ya, eso quiero que se acuerden. Ha sido pregunta de examen con el doctor Sangüesa en un examen de auxiliatura, que son los tanitocitos, ¿ya? Estas células ependimarias especializadas y que producen líquido cefalorraquídeo. Ahora, los astrocitos, estos son otro cuento, ¿ya? Estos de acá. Los astrocitos son dos tipos. Tenemos los protoplasmáticos y los fibrosos. Los protoplasmáticos están en sustancia gris y los fibrosos están en sustancia blanca, ¿ya? ¿Qué es lo que, bueno, cuál es la diferencia? Los astrocitos fibrosos van a tener estas de acá, prolongaciones que van a ir a unirse a las vainas de mielina, pero también a los vasos sanguíneos. Ya a estas prolongaciones se les llama pies chupadores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se le llamó pies chupadores? Porque estos astrocitos fibrosos, más el endotelio de los vasos sanguíneos, me forma la barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es muy importante porque me permite el ingreso de ciertas sustancias al interior del sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, pregunta acerca de esta glía central? ¿Qué función cumplen estas? Es darle nutrición, aislamiento y proteger a las neuronas. Las alimenta, les dan glucosa, todo. Se dice que la diferencia entre nosotros y Albert Einstein en inteligencia era la cantidad de astrocitos. Albert Einstein tenía 10 veces más astrocitos que a diferencia de un adulto normal. Los astrocitos, a diferencia de las neuronas, se pueden replicar, se pueden producir lo que quieran, ¿ya? Pueden aumentar en número, ¿ya? Estos astrocitos.
La glía puede aumentar, lo que no pueden aumentar son las neuronas porque se mantienen en una etapa G0, ¿ya? Aunque ahora hay dos procesos que se llaman la neuroplasticidad neuronal, ya es que ante determinadas circunstancias y factores de crecimiento que el cuerpo libera, estimula la producción de neuronas o su reparación, ¿ya? Eso se ha llegado, pero en muy poca cantidad, o sea, no es como que la neurona se replique por completo. Ahora, la clasificación de estas células gliales o de esta glía. Tenemos una glía central y tenemos una glía periférica. Hemos visto la glía central ya. La glía periférica, en cambio, solo son dos neuronas, las células de Schwann y las células satélite. ¿Cuál es la diferencia? Las células de Schwann producen mielina, ¿ya? ¿Qué más hacen estas células de Schwann? Estas se encuentran a lo largo del axón, ¿ya? En cambio, la célula satélite, ¿ya? Esta va a estar rodeando al cuerpo neuronal, ¿ya? Esta célula satélite. Rodea el soma neuronal, ¿ya? De las neuronas, y esto es muy importante porque va a formar una cubierta o un aislante eléctrico, ¿ya? Para la neurona. Es lo que hace la célula satélite, le protege, le nutre y demás, pero no produce la mielina. Y esta está rodeando el cuerpo. ¿Dónde encontramos estas células satélites? Pues las encontramos en los ganglios nerviosos, en los periféricos. Las células de Schwann en los axones de las neuronas. ¿Ya? Ahora, una cosa más, y me había olvidado explicarles qué es sustancia gris y qué es sustancia blanca. ¿Ya? La sustancia gris y la sustancia blanca, a ver, voy a ver si tengo aquí mis diapos de anatomía, porque lo vemos en tercer parcial. Ok, a ver dónde está mes puente, médula parte 1, no, médula parte 2 era. Creo que no está acá. No. No, acá está médula parte 1. Y la parte 2, a ver, permítame si lo muestro desde mi computadora. Ya, se ve mi pantalla, ¿no? La de neuroanatomía. Bueno, No se ve. ¿no se ve? Se ve, sí. Ah, ya. Ahora sí. Vamos a pasarnos esta parte, no. Esto es lo que quiero ver, ¿ya? Veamos la sustancia gris y la sustancia blanca del cerebro. Entonces tenemos, miren, la sustancia gris y la sustancia blanca. Quiero que vean, miren, se ve gris por fuera en el cerebro, ¿no ve? Y en el interior blanco. La sustancia gris está conformada por los cuerpos neuronales o los somas neuronales, ¿ya? Tienen fibras amielínicas, ¿ya? Y cualquier tejido de la neurona, ¿ya? Y abundantes vasos sanguíneos. A cambio, la sustancia blanca, ¿ya? Está conformada por fibras mielínicas, por los axones de las neuronas, ¿ya? Y por eso le dan ese color blanco, ¿ya? La mielina es la que le da ese color blanco, ¿ya? Y vasos sanguíneos, y esos son, bueno, otro tipo de células. Ahora, otra cosa para que lo vean es la circulación del... No está acá, o estaba acá. Este está incompleto. Ya, esto quiero que vean, ¿ya? Este es, bueno, un poco la circulación del líquido cefalorraquídeo, pero alrededor de estas cavidades, miren, tenemos los ventrículos laterales, tenemos el tercer y el cuarto ventrículo, ¿ya? Y aquí el conducto central de la médula, ¿ya? Entonces, todo esto es donde se está prácticamente
circulando líquido cefalorraquídeo. ¿Quién produce este líquido cefalorraquídeo? Las células ependimales, prácticamente, ¿ya? Unas células especializadas que se llaman los plexos coroideos. ¿De dónde se forman esos plexos coroideos? Que están en estas cavidades, prácticamente, ¿ya? Que se producen de una diferenciación de los propios tanitocitos. Los tanitocitos sufren una modificación y forman los famosos plexos coroideos, ¿ya? Esos plexos coroideos, ¿ya? Producen líquido cefalorraquídeo. ¿Y quién lo absorbe? Pregunta de examen, ya las vellosidades aracnoideas. Eso para ir viendo, para ubicarnos, digamos, ¿no? Ahora voy a volver a presentar desde este otro lado. Ya, ahora vamos a ver. Vamos a entrar a cualquier cosa, a ver, a corazón. Para volver aquí a tejido nervioso, ¿no? Entonces, para identificar acá, otras dos preguntas de examen más, ya se las voy a anotar acá. ¿Quién produce líquido cefalorraquídeo? Plexos coroideos. ¿Quién reabsorbe este líquido cefalorraquídeo? Líquido cefalorraquídeo. Las vellosidades aracnoideas. Ya, pregunta de examen. Ahora, origen del tejido nervioso. Tenemos un sistema nervioso central y tenemos un sistema nervioso periférico. ¿Ya? El sistema nervioso central generalmente deriva del ectodermo o del tubo neural o del ectodermo superficial. En cambio, el sistema nervioso periférico va a derivar de las crestas neurales, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Lo que es las células de las crestas neural migran por vía anterior, una vía dorsal y una vía ventral, ¿no? El ectodermo de superficie es el que se quedó y acá el famoso tubo neural. ¿Ya? Entonces, ojo con ese detalle. Ahora la glía, ¿dónde se origina la glía? ¿Ya? El sistema nervioso central y la glía central, exceptuando a la microglia, derivan del ectodermo del tubo neural. La microglia deriva del mesodermo de los macrófagos porque pertenece al sistema fagocítico mononuclear, ¿no? El sistema fagocítico mononuclear que expresa complejo de histocompatibilidad tipo 2, ¿ya? Y luego tenemos al sistema nervioso periférico o la glía periférica que deriva del ectodermo de la cresta neural. Pregunta de examen con el doctor Sangüesa, ¿de dónde deriva? ¿Ya? Ahora, la organización del sistema nervioso tenemos una división simpática y una parasimpática y una entérica. La simpática se encarga ¿ya? De lo que es lucha o huida. Ya se dice que la división simpática, ya, la división simpática, su acción es inhibir, ya, en casi todo el cuerpo, es inhibitorio, excepto en el corazón. En el corazón no inhibe, estimula, aumenta la frecuencia cardíaca. Y el parasimpático, ya, es estimulador, excepto en el corazón, porque en el corazón disminuye frecuencia cardíaca. Otra manera que a mí me parece más acentuado es recordar, en lucha o huida, imagínense que están ante un tigre o ante cualquier otra cosa que ustedes le teman, o van a luchar o van a huir. Y para huir ustedes primero tienen que respirar más, ¿no? Más aire, tienen que estar más atentos a su vista para correr. La circulación va a aumentar en los miembros tanto inferiores como superiores, pero va a disminuir en el tubo digestivo, porque lo que menos vas a pensar ahorita es en comer, ¿no? Cuando estás en lucha o huida. ¿Vas a pelear o vas a escapar? ¿Ya? Esa es la división simpática. La parasimpática, en cambio, es la de reposo, es la cuando uno está de vago, ¿ya? Cuando está comiendo. Entonces, lo que menos piensas, pues, es en respirar, ¿no?
Entonces, respiras, pero no respiras tanto. Entonces, se mantiene normal. Lo que sí va a aumentar la circulación va a ser en el tubo digestivo, ¿no? Contrario a lo que ocurría en la simpática, disminuía el tubo digestivo y aumentaba en las extremidades para correr o pelear, ¿no? Para que le llegue más sangre al músculo. En este caso, vamos a buscar que la sangre llegue más al tubo digestivo y no llegue tanto al sistema nervioso central, incluso. O sea, va a llegarle lo justo y necesario, ¿no? Entonces, va a aumentar la circulación en el tubo digestivo, se van a aumentar los procesos para la digestión, se van a estimular la producción de glándulas para mejorar la digestión, etcétera, etcétera. Es cuando uno está de reposo, está tranquilo, ¿ya? Ese es el sistema nervioso parasimpático y simpático. En cambio, el entérico es la inervación propia del tubo digestivo y se divide en dos: el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner, ¿ya? Pregunta de examen cuando llegamos al tubo digestivo, ¿ya? Ahora, ¿cómo está dividido? El sistema nervioso simpático, ¿ya? Y el parasimpático. El parasimpático es cráneo sacro, ¿ya? Cráneo sacro es el parasimpático, este de acá, ¿ya? Porque a nivel de S2, S3 y S4 de las astas laterales de estas neuronas se va a formar la inervación parasimpática. Y también en algunos pares craneales. ¿Se acuerdan qué pares craneales tienen inervación parasimpática? Hay El cuatro. vago. Ya, el 10º par craneal, el vago. ¿Qué más? El 9º, glosofaringio. ¿Quién más puede tener inervación parasimpática? ¿Quién se acuerda? No es el trigémino. Facial. Facial. El facial. ¿Quién más? El tercer par craneal, el oculomotor, es el único de todos los motores que tiene inervación parasimpática porque va a formar el reflejo fotomotor. ¿Ya? Esos son los pares craneales parasimpáticos, es decir, pares craneales cráneo y sacro. Desde ahí se origina la inervación parasimpática. Lo simpático es tóraco-lumbar. Solo a nivel torácico y lumbar se forman los ganglios nerviosos simpáticos que igual nacen de la asta lateral de la médula espinal, pero solo a nivel lumbar y a nivel torácico. Pero si tenemos a nivel cervical, ganglios, el ganglio cervical superior, medio y un inferior, el inferior le decimos estriado. ¿Qué es lo que pasa? Que estos ganglios se conectan unos con otros, unos con otros, unos con otros, y de nivel torácico hasta el cervical. Ya, no es que en el cervical no hay, porque la inervación nace a nivel de las astas laterales, pero solo a nivel tóraco, lumbar, en lo que es simpático, y desde ahí asciende al cervical y a todo ello, ¿ya? Y la división entérica, pues, se ha considerado que la división entérica prácticamente es el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque hay tanta inervación dentro del tubo digestivo que se lo considera como se produce el 80% de la serotonina de los neurotransmisores ahí y el otro 20% en el sistema nervioso central, incluso se la está considerando como un segundo cerebro por la abundante cantidad de neuronas que hay a nivel del tubo digestivo. Y aquí tenemos la división entérica, miren, el plexo mientérico de Auerbach entre las capas musculares del tubo digestivo y el otro debajo de la submucosa, el plexo submucoso de Meissner, ¿ya? Esa es la división entérica. Luego tenemos el cerebro, que tenemos la sustancia gris por fuera y la sustancia blanca por dentro. Al revés ocurre en la médula espinal, ¿no ve? En la médula espinal, pues, están la sustancia gris por dentro, que son las astas, y la sustancia blanca por fuera, ¿ya? Es al revés. Las capas del cerebro, pues tenemos 6 capas, esto lo van a ver en neuroanatomía.
la capa molecular, la granular externa, la piramidal externa, la granular interna, la ganglionar y las multiformes. Ya tenemos acá la médula espinal, miren, sustancia gris por dentro y sustancia blanca por fuera. Ya en la médula espinal tenemos 8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeno. Y la barrera hematoencefálica, que esta es cómo está formada esa barrera, pues está formada por el endotelio y los astrocitos, ¿ya? Algunos nombran la membrana basal del endotelio, pero con endotelio y astrocitos y membrana basal, suficiente. Y eso con endotelio y astrocitos, ¿ya? Entonces tenemos aquí al astrocito fibroso, obviamente tienen que especificar qué astrocito es, no pueden poner astrocito nada más, sino astrocito fibroso, ¿ya? Y el endotelio vascular, ¿ya? Entonces ahí miren, forman lo que son las famosas barreras hematogaseosas y hematoencefálica que solo permite el transporte de ciertas moléculas, por ejemplo, la glucosa, que es bien chiquitita, el oxígeno, el alcohol, por ejemplo, puede pasar, ¿ya? Entonces restringe el paso, ¿ya? A estos pies chupadores se le llama también pies perivasculares, por si acaso, la de los astrocitos fibrosos, ¿ya? Y esa es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que forman uniones muy adheridas entre sí, lo que hace que las moléculas no puedan pasar por acá, por estos capilares, debido a ello, ¿ya? Y así es como que hay enfermedades, por ejemplo, en el Alzheimer, donde se degenera, ya se degenera este citoesqueleto de la neurona y ahí es cuando se degrada, ¿ya? Entonces, ahí, aquí suele haber, pues, la degradación de los filamentos intermedios, que son los que forman mayor parte del citoesqueleto de las neuronas, ¿ya? Hay muchas moléculas que principalmente son las que eh, el proceso se denomina en realidad degradación de Wegener, que hay 3 fases, ya, fase 1, fase 2 y fase 3. ¿Ya? Vamos a pasarnos a las enfermedades clínicas. Ya tenemos al Parkinson y enfermedades desmielinizantes, que son las más importantes, y las gliosis reactivas. Vamos a ver el Parkinson. ¿Ya? El Parkinson es porque hay una pérdida de la secreción de la dopamina. La dopamina se produce en una zona del cerebro que se llama la sustancia negra, ¿ya? O sustancia nigra, ya en el latín. Esta sustancia produce gran cantidad de dopamina y la encontramos a nivel del mesencéfalo, ¿ya? Entonces, miren acá, son neuronas pigmentadas, prácticamente muy pigmentadas, que producen esta dopamina, ¿ya? Y esta participa en la transmisión de ciertos estímulos nerviosos. Cuando esta escasea, hay muchos lo que son los temblores, los reposan en los miembros, rigidez en los músculos, lo que se llama la bradicinesia, que es característica de que los movimientos son lentos, ¿ya? E incapacidad. Tú quieres mover tu mano y no la puedes mover, asinesia, ¿ya? Y a veces falta de movimientos espontáneos. Esto es lo que es el Parkinson. Pero uno diría, puta, fácil curar al Parkinson, ¿no? Le inyectamos dopamina y ya fue. Sí, lo que falta es dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos juega en contra. La barrera hematoencefálica no permite, digamos, que la dopamina ingrese. Entonces, ¿qué le vamos a dar de tratamiento? L-Dopa, ¿ya? L-Dopa es un precursor para formar dopamina. Entonces, la L-Dopa, que es una materia prima para sintetizar, sí puede penetrar por acá, ¿ya? Llega al sistema nervioso central, no toda, obviamente, una pequeña porción de lo que nosotros inyectemos va a llegar ahí, y de ahí eso lo que llega al sistema nervioso central va a producir dopamina y así es como reducimos los síntomas. No hay una cura definitiva, la causa se desconoce, solo se sabe que se va perdiendo esa sustancia negra y se va produciendo menos dopamina con el tiempo. ¿Ya? Es idiopático. ¿Qué me quiere decir que es idiopático? Pues de que no conocemos la causa, ¿ya? Y así es como esas neuronas se van degenerando y se van produciendo. Está asociado a ciertos tipos de patologías. Luego tenemos las enfermedades desmielinizantes. Pregunta de examen con el doctor Idiar, ¿ya? ¿Qué enfermedades se producen por la desmielinización? Es, digamos, el proceso en el que se pierde la vaina de mielina. Y habíamos dicho que la vaina de mielina aceleraba la velocidad de los impulsos nerviosos
porque funcionaba como un aislante eléctrico. ¿Y por qué funcionaba como aislante eléctrico? Porque carecía de canales de sodio y de potasio. Por ende, si carece de canales, no se puede transmitir el impulso nervioso por ahí y se generaba esta conducción saltatoria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el síndrome de Guillain-Barré y lo que es la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Ya? Es que hay pues parálisis. ¿Por qué? Porque la transmisión es tan lenta que no se puede mover. ¿Ya? Hay una pérdida de mielina, no solo en las neuronas periféricas, sino también en las neuronas centrales, por lo que hay pérdida de la sensibilidad. Yo no siento el dolor porque no lo puedo transmitir al impulso nervioso. No puedo coordinar bien mis movimientos. ¿Por qué? Porque no tengo la vaina mielina que hasta que ascienda a la corteza cerebral y la corteza cerebral equilibra esos movimientos y envía una respuesta, no tengo esa velocidad, nunca hay una coordinación. Y otro es parálisis de los músculos, ya hay parálisis ascendente, ¿ya? ¿Qué es parálisis ascendente? Desde la periferia va ascendiendo hasta el sistema nervioso central. ¿Cuándo es peligroso esto? Cuando una vez que llega a parálisis torácica, ¿no? Primero perdemos el control de las piernas, luego vamos perdiendo el control de los brazos, del abdomen y al final el tórax, cara. Pero lo que más nos importa es el tórax. ¿Por qué? Porque una vez que hay una parálisis de los músculos respiratorios ya no podemos respirar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que produce. Luego tenemos la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, que es una variante de la esclerosis múltiple, que esta ya sí sabemos que es una enfermedad autoinmune que me va a degradar esa vaina de mielina, ya ataca mucho a los oligodendrocitos. ¿Y qué función cumplían los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central? ¿Quién se acuerda? Producían. La producción de vaina de mielina. Claro, producen la mielina en el sistema nervioso central. Y si yo destruyo a los que producen mielina, no tengo mielina. Entonces, esto es lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Ya? La gliosis reactiva ya se refiere cuando hay una activación de los astrocitos, ¿ya? Aumentan sus evaginaciones, sus filamentos intermedios, lo que forman unos pequeños tejidos cicatrizal, ¿ya? Y eso con lo que genera al final va a ser un daño de la neurona, un aumento del grosor de la vaina, de la barrera hematoencefálica, y lo que va a producir cefaleas intensas y va a conllevar a formar otros tipos de patologías. Este es un nervio, ya, este es un nervio periférico, ya. Vamos a ver que aquí está el epineuro, luego el perineuro, y si nos acercamos más, el endoneuro, ¿ya? Y como esta es una neurona central, ¿ya? Este es un ganglio central, acá estas neuronas de acá, que son las células que rodean a los cuerpos neuronales, las células satélite, ¿ya? Son los nervios, más que todo en los ganglios vamos a ver. Miren, acá tenemos a los neuros periféricos. Aquí tenemos una corteza cerebral con la única tinción que nos permite ver bien las vainas de mielina. Miren ahí cómo está bien azulcito, ¿no? Lo que está de azul es vaina de mielina, lo que es el método de Kluber-Barrera o Luxfax-Blue, ¿no? Que es este método, ¿ya? Es el Suflax Blue que nos permite ver tinción específica para el sistema nervioso central. Y el cerebelo. El cerebelo consta de varias capas, ¿ya? Tiene una sustancia gris, tiene una sustancia blanca. Ya la sustancia gris, la que estamos viendo, es sustancia blanca. Luego tenemos que dentro de su corteza, por así decirlo, hay una corteza y una médula. En la corteza tiene tres capas, ¿ya? Una capa molecular, ¿ya? Una capa intermedia, donde son las células de Purkinje, las que están acá, y una capa granular. Y aquí lo vemos, miren. ¿Sí o no? Estamos viendo capa molecular, intermedia, aquí tenemos a las neuronas o a las fibras de Purkinje, ¿ya? Y las granulares. ¿Por qué se llama granulares? Porque miren los gránulos abundantes que hay, ¿no? Esa es la diferencia. Y esta es el asta de la médula espinal con Kluber-Barrera
y azul de toluidina, ¿ya? El Lufrax Blue, y ahí vemos las neuronas, ¿ya? Que están ahí muy bien teñidas de azul por los gránulos que tiene, los retículos endoplasmáticos, ¿no? Donde lo va a estar teñiendo el azul de toluidina. Eso es con sistema nervioso central. Vamos a ver un poquito de, a ver, vamos a salir de corazón. Y creo que tengo acá histoplaques por temas para verlo desde aquí, ¿ya? Este va a ser un ganglio nervioso. Quiero que lo veamos. Esta es una primera imagen, ¿ya? Aquí tenemos, ¿qué sería lo de amarillo? ¿Quién puede reconocer esto? ¿Qué tejido conjuntivo es? Epineuro. Ya, el epineuro. Y acá después vamos a tener, miren por acá, el... ¿Qué sería todo esto de acá, por ejemplo? Así viene, mira. Perineuro y luego endoneuro, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa que sepan acá? ¿Ya? Quiero que vean esto de acá. Esto, ¿ya? Esto de acá es una neurona. Es el citoplasma de una neurona, ¿ya? Incluso yo lo compararía igual con ojos de búho. ¿Por qué ojos de búho? ¿Ya? Ahí sí tú. Ya son células muy grandes con un núcleo ahí. Miren ahí. Y esas son las famosas neuronas, ¿ya? Esas son las neuronas. Pero si yo veo aquí otras laterales, otras neuronas laterales chiquititas, más delgaditas, y siempre están en la periferia y alrededor de una neurona. Y esas son células, cuando están en los ganglios, células satélite, ¿ya? Las células satélite. Les dije, ¿no ve? Que formaban un aislante eléctrico alrededor de los somas o cuerpos neuronales. Y los cuerpos neuronales se encuentran en la sustancia gris o en los ganglios, ¿ya? Entonces, tenemos la cápsula, que es tejido conectivo, las células ganglionares y las células satélites, ¿ya? Miren, aquí hay otra más acercada, y aquí vemos, ¿no? A la neurona con su núcleo, ojos de búho prácticamente, y aquí una neurona más chiquita que me va a estar rodeando, aquí hay otra neuronita que me está rodeando, y así, ¿no? Miren, formando como un aislante eléctrico para la neurona. Esas son las células satélites. Células satélites, células satélites, 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 satélite. Y estas tienen su núcleo más pigmentado que el de los mismos cuerpos neuronales, ¿ya? Ojo con ese detalle. ¿Qué placa histológica nos mostró el doctor Sangüesa en el examen de oscilatura? Esta, ¿ya? Es una placa que lo ha sacado del UNAM, ¿no? Aquí la cápsula de tejido conectivo, y acá esta misma imagen es la que nos mostró en la oscilatura del doctor Sangüesa. Cuerpo neuronal, células satélite, ¿no? Y ahí, aquí se ve mucho mejor ese aislante eléctrico. Ya, eso es un ganglio nervioso. ¿Hay alguna duda, pregunta, amenaza? No sé. Ahí tenemos el ojito del búho, ¿no? Con su pupila más. Ahora, este es un nervio. Ya, en el nervio podemos identificar más el perineuro, el epineuro, el perineuro y el endoneuro. ¿Ya? Entonces, siempre que veamos estas tabicaciones, casi siempre es un nervio. Y lo vamos a identificar de esta manera. Miren, vemos de nuevo el epineuro, perineuro y el endoneuro, ¿no? Y ya cuando vamos haciendo un acercamiento, miren, acá de acá, este es un vaso sanguíneo, y ya vamos viendo igual de nuevo, ¿no? Miren, axones. Y en los axones ya no vamos a encontrar células, ya cuando identificamos primero que es un nervio, ya no pillamos células satélite, porque hemos dicho que las células satélites estaban en el soma neuronal. Ahora lo vamos a ver en el bueno, lo vamos a ver en el axón. Por ende, este va a ser que este de acá, todo esto es un axón, ¿no? Esto de acá sería el axón. Y acá estaría las células de Schwann. Las células de Schwann, ¿ya?
A diferencia de las células satélite, estas producen el líquido la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso periférico, ¿ya? Y estas, a diferencia de las neuronas, miren, este es un axón neuronal, este sería el axón y lo demás vaina de mielina, prácticamente. Estas son bien intensas las tinciones, ¿se dan cuenta? Es bien azul, prácticamente. Súper azul. Miren, acá hay otra célula satélite, aquí otra, digo, célula de Schwann, otra. Es súper intensa la tinción de las células de Schwann, ya que están en la periferia de un axón. Miren, ya acá está. ¿Ya? Esta es la célula de Schwann, este es el axón. Entonces, de esa manera, pueden identificar si esta es una célula de Schwann. Ahora, ¿cómo identificamos este axón a diferencia de un ganglio nervioso? Quiero que vean este espacio en blanco. Hemos dicho que la hematoxilina y eosina no pueden teñir la vaina de mielina. Todo esto es vaina de mielina no teñida, ¿ya? Entonces, este espacio de acá, que me da la forma de una célula en anillo de sello, ¿ya? Acuérdense en la antigüedad, ¿no? Hay anillos con sello, me da la forma, ¿ya? Aquí encontramos, miren, una célula en anillo de sello, ¿ya? Y aquí en el interior, pues, estaría la mielina. Pero ¿por qué no vemos la mielina? Porque no se tiñe. ¿Qué vamos a utilizar para teñirlo bien este? Puede ser azul de tolidina o el más efectivo, el Lux Fax Blue o método de Kluber-Barrera para sistema nervioso central y para sistema nervioso. Este ya es una placa de cerebro que difícilmente lo podamos ver acá porque es hematoxilina eosina. Requeríamos ver acá lo que es el Lux Fax Blue. Pero para acordarse de las capas, por si alguien le llega a preguntar, que igual lo vamos a ver en neuroanatomía, cuando avance en neuroanatomía, es mi general Perón, gran presidente fue, aunque Perón fue un dictador, no vamos a decir mucho más, ya, es una buena mnemotecnia, extracto molecular, granular externa, piramidal externa, granular, piramidal y el estrato de las células, ¿ya? Esas son las 6 de la corteza, de lo que es la sustancia gris, lo que es la corteza cerebral. Y esta ya es una placa de cerebelo. Ya tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca. Sustancia blanca, ya, sustancia gris. Y la sustancia gris tiene 3 capas. Tenemos una capa, ya acá la tenemos, una molecular, una capa intermedia donde encontramos estas famosas células de Purkinje, ya una capa intermedia, y tenemos una capa granular, que es esta de acá, no miren tantos gránulos que hay. Esas 3 capas correspondientes a la sustancia gris. Y en la médula espinal, miren, esto de acá es sustancia gris, ya, sustancia gris, y lo de acá, lo de afuera es sustancia blanca. Y acá tenemos esto, digamos, esto de acá, vamos a un pedacito y pum, lo tenemos acá. Y esto son células cilíndricas, miren acá, simples, que tienen cilios, miren. Tienen cilios. Esos cilios, ya, es un epitelio cilíndrico simple ciliado, ya, son las células ependimarias, que luego estas células se pueden transformar en tanitocitos y estos tanitocitos sufrir otra modificación y conformar los famosos plexos coroideos, pero estos plexos coroideos netamente el sistema nervioso central. ¿Ya? Eso es con el sistema nervioso. ¿Hay alguna duda, pregunta, amenaza? Bueno, vamos a practicar un cachito lo que es algunas preguntas de examen.
Ya, vamos a ver de compartir, presentar ahora. ¿Se ve la pantalla, no? No, sí. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí. Sí. A ver, ya no los veo. Ahora sí. Ya, ahora sí se ve. Van a ir respondiendo la pregunta. ¿Cómo está conformada la barrera hematoencefálica? Eran astrocito y endotelio vascular. Con basal, membrana basal más, creo. Ya, pero ¿qué astrocitos se acuerdan? Fibroso. Los fibrosos, ¿ya? Astrocitos fibrosos. Acá no lo especifiqué, pero astrocitos fibrosos, ¿ya? No se olviden. ¿Cuál es la primera capa del cerebro? ¿Cómo era? Mi presidente Perón, gran presidente fue, ¿no? Mis generales, ¿no? Molecular multiforme, ¿ya? Molecular, mi gran, por eso es molecular. ¿Qué célula produce mielina a nivel del sistema nervioso central? Las células de Schwann, o si no, son los oligodendrocitos. Ya, oligodendrocito a nivel del sistema nervioso central y célula de Schwann a nivel del sistema nervioso periférico. Y bueno, acá ya lo respondieron, ¿no? Que produce mielina a nivel del sistema nervioso periférico, células de Schwann. Defina síndrome de Guillain-Barré. Una enfermedad mielinizante o que les preguntó el doctor Iriarte, nombre dos enfermedades desmielinizantes. Uno que sería Síndrome de Guillain-Barré. y otro Esclerosis múltiple. esclerosis múltiple. ¿Ya? Pero en este caso, en Guillain-Barré es idiopática, ¿ya? Se cree que ahora es autoinmunitaria, pero más autoinmunitaria es la esclerosis múltiple, ¿ya? Luego tenemos el tejido conjuntivo que rodea un fascículo de fibras nerviosas. Sería perineuro, endoneuro, bueno, perineuro. El tejido que rodea a fascículos nerviosos en un haz común, epineuro, ¿ya? Es decir, fascículos nerviosos corresponderían a allá todo el nervio, ¿ya? Y el uno, ya el fascículo de fibras corresponde a un conjunto de fibras que yo les dije, por eso perineuro, ¿ya? Ahora, 8. Transmiten la información lejos del cerebro y la médula espinal a los músculos y glándulas, órganos efectores. Sería la respuesta. Interneuronas, motoras, sensitivas, A y C, A y B. ¿Cuál sería? Neuronas transmiten la información fuera del cerebro a músculos y órganos efectores. Inciso B. Ya, bien. Motoras, neuronas motoras. Excepto sistema nervioso autónomo, periférico, simpático, ninguno. Creo que aquí falta el inciso A. Ah, ya, el sistema nervioso central. ¿Por cuál se va? Creo que esta fue una pregunta trampa en el examen de segundo parcial del doctor Iriart. Debería ser ninguna, porque tienen que ser dos opciones, sí o sí. Me la hizo en esta el doctor, ¿ya? Pero es sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo y sistema nervioso periférico y sistema nervioso somático, no simpático, ¿ya?
Y sabemos que el autónomo está dentro del simpático, pero si nosotros tomamos en cuenta la clasificación funcional y la clasificación anatómica, el doctor solo tomaba en cuenta el central, periférica y el sistema nervioso autónomo y somático. Entonces puso simpático, que era la que no valía, o también podría valer acá ninguna, ¿no? Pero el doctor Iriarte puso la respuesta al sistema nervioso simpático, ¿ya? Bueno, material grasoso que aísla la acción y aumenta la rapidez del desplazamiento del impulso nervioso. Vaina de mielina. La vaina de mielina, Vaina ya de está. mielina. El corpúsculo de Nils corresponde al... Soma. O ¿Qué les dije? El corpúsculo de Nils es el otro nombre del retículo endoplasmático rugoso. ¿Que está en el soma neuronal? Sí, ya, está en el soma neuronal. Pero al soma neuronal le llamamos pericardio. Al retículo endoplasmático rugoso le llamamos corpúsculo de Nils. Es lo mismo, ¿ya? Le han dado un nombre así, ¿ya? Lo mismo vamos a ver en tejido muscular. Tiene otro nombrecito, ¿ya? No se confundan. La historia del impulso nervioso se transmite entre... ¿Cuál sería la respuesta? nódulos de Rambier. Nódulos de Rambier. ¿Por qué se transmite entre nódulos de Rambier? Porque las vainas de mielina no tienen canales de sodio-potasio. Ya, entonces los nódulos de Rambier sí van a tener, ¿no? Entonces ahí sí va a permitir la transmisión. Perfecto, ya. Eso son las preguntas. Ah, hay más todavía. Las neuronas pseudounipolares o unipolares se encuentran en... Todas. Dos. Yo me voy por ninguno. No recuerdo que se asociaba a la célula. Ah, no, creo que es sensitivo. ¿La retina del ojo? Las retinas del ojo son bipolares. Din, don, dan, ganglios craneales, ya ganglios nerviosos, por eso ya se los dije yo. Los ganglios nerviosos, recuerden, tienen que tener un axón, digamos, un solo axón, pero se ramifica en dos ramas, una superior y una inferior. La una tiene que ir a conectar al receptor y la otra a la estructura a ir, digamos, ¿no? Dependiendo, pudieron mesencéfalo, o hipótamo, a la corteza, dependiendo, ¿no? Pero en este caso, las pseudounipolares, las que solo tienen una, se las llama pseudo porque son falsas, solo tienen un axón, pero ese axón se divide en dos y va en dos direcciones, ¿no? Uno para un lado, el otro para el otro lado. Esos son los ganglios, células que están en los ganglios, ¿ya? Ahora, las células de Purkinje corresponden a neuronas sensitivas, motoras, interneuronas, todos, ninguno. Esto lo hemos visto en clasificación de las neuronas. Interneurona. Interneuronas, bien. Ya, esas son P's de, ¿cómo se llama este? Nervioso, ¿ya? Ahorita vamos a continuar. Nos damos un descanso de unos 8 minutos. Volvemos a las 9:05, ¿les parece? Y continuamos con muscular. ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna pregunta, duda, amenaza? Sí, ¿lo puede poner la última diapositiva, por favor? ¿Está? Sí, gracias. Ya. Entonces volvemos en unos cuantos minutos. Ya, a la... Lo puede dejar para repasar las divisiones del cerebro, las 6 divisiones, con su mnemotecnia, por favor. A ver, ¿dónde? Ahí lo dejo y ya ustedes lo ven. No, no está en esta. Ah, pero igual lo voy a abrir. Desde el otro lado, donde estaba oscilatura. Osisto por tema, creo que es. Acá. Casi no
Ya, casi no se puede diferenciar muy bien las células aquí dentro, ya, difícil, a no ser con el Crux Barrera, sí hay características típicas, pero intentar identificar es complicadísimo. Bueno, se los dejo ahí y retornamos de un rato.